Qué bueno que se hayan tomado la molestia de sintonizar. Bueno, antes yo soy un hombre de los 40, de los 47, tengo 71 años, ya llegados casi a los 72. Por eso hablo sintonizar, porque soy del mundo del radio, de las ondas hertzianas que en aquellos 40 y aquellos 30 o 20 empezaron en el mundo a intercomunicarnos. El radio en los 50 era una maravilla. Viene después la televisión y ya hoy las redes digitales, la computación y todas estas comunicaciones instantáneas que hicieron que el mundo se empequeñeciera. Vamos a tocar ahora el tema de un grupo que fue redescubierto en 1970. Fíjense qué curioso. Hasta 1970, un grupo que se le consideraba parte de los yaquis y los mayos, fueron redescubiertos en estas circunstancias. Ellos, llamados guarijíos, no fueron reconocidos de una manera porque sus lugares propiamente tradicionales se fueron perdiendo, tuvieron problemas con los españoles, unos huyeron para Chihuahua, luego volvieron a Sonora y así se mantuvieron, perdieron sus tierras evidentemente y en un momento dado terminaron siendo peones de aquellos mestizos y blancos que les habían arrebatado sus propiedades. Estamos hablando de que esta etnia guarijío o macurahue estaba y está propiamente dicho en los municipios de Quiriego y de Álamos. A principios de los años 70, como ya mencionaba, grupos de guerrilleros marxistas venidos de Chihuahua llegan a estas sierras altas de los municipios de Quiriego y de Álamos y se empiezan a tener trato tanto con los guarijíos como por algunos ganaderos ahí y asesinan a un par de personajes o un par de gentes de la familia Enríquez, que no sé si han sido propiamente guarijíos o mestizos o qué sé yo. Y eso hace que el ejército participe y contra estos guerrilleros de la Liga 23 de septiembre, se me había obligado a decir, que fue muy famosa en aquellos tiempos, sobre todo en el tiempo del licenciado Echeverría, Luis Echeverría, que sería de 1970 a 1976, aunque esos grupos guerrilleros han subsistido con otros nombres, no lo dudaría que anduvieran todavía mucha gente, pues estamos hablando de hace muchos años, pero que hayan conservado también esa beligerancia, algunos de ellos hasta morir, porque eso es una vocación también, ser guerrillero. Propiamente son redescubiertos porque los guerrilleros, cuando no los ayudan propiamente ni los ganaderos de la zona, ni los guarijíos que trabajaban con ellos, otros guarijíos habían ido al yaqui o al mayo a trabajar, con eso se confundían entre yaquis y mayos, como ya lo hemos dicho, y fueron entonces, el gobierno, al combatirlos, también hizo daño a estos pobres, a esta pobre etnia, pero fueron afortunadamente positivos a esta circunstancia porque dio la oportunidad a que se redescubriera en esa década de principios de los 70 del siglo pasado, y actualmente pues tienen ya una vigencia 100% real. Su cultura es estudiada por la Dirección General de Culturas Populares Indígenas, evidentemente por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Hay publicaciones, tienen una bella música que me ha tocado escuchar, y su cultura gastronómica y de otros géneros es sentida y es reconocida actualmente. Queremos decir que a partir de su reconocimiento a fines del siglo XX, o sea, a fines del 1900, se les dio tierras a estos 1000 y tantos guarijíos, que son creo que más o menos los que están a la fecha, en los ejidos ganaderos llamados Burapaco y Los Conejos. Burapaco
aparentemente en el municipio de Álamos, y los conejos en el municipio de Quiriego. Y curiosamente aquí viene una cosa familiar, perdone que hable de cosas personales. Mi bisabuelo paterno, nativo de Quiriego, Fernando Félix Olea, tenía el rancho Los Conejos, o sea, en territorio guarijío, evidentemente en ese desplazamiento que se dio con las reformas borbónicas en 1700, como ya lo he comentado, y ese rancho Los Conejos para 1905, 1906, Fernando Félix Olea tenía una vinata, o sea, tenía una producción legal, porque era una fabriquita legal de lechuguilla, como se le llama en la sierra, en esa sierra sur colindante con Chihuahua y Sonora, y producía 3,000 litros de esa lechuguilla o mezcal, que ahora colectivamente se conoce como bacanora, a partir de, pues después de la Revolución Mexicana, los años 30 y todo eso, cuando los sonorenses empezaron a llevar, y sobre todo algunos de bacanora, como los Valenzuela, don Gilberto Valenzuela, muy importante, y se le fue quedando al vino mezcal de agave diversos agaves silvestres, muchas veces después de la prohibición de 1915 se convirtió en ilegal ya la producción y se seguía produciendo, y ahí andaba la gente, te vendían así misteriosamente, hasta no hace muchos años en que ha vuelto a ser legal la fabricación de vino mezcal en Sonora, que en 1910 llegó a tener la producción sonora de 1,000,000 de litros en 1910 de mezcal. Y la prohibición de 1915 de Plutarco Elías Calles, esa ley, hizo que cayera esa producción, pero nomás hago una reflexión, con un sentido socioeconómico únicamente. Si Sonora hubiera conservado esa producción de 1,000,000 de litros que tenía en 1910, ¿qué producción hubiese tenido en el 2010? Seríamos una potencia en vino mezcal a la altura de Jalisco y a la altura de Oaxaca y de otros lugares como Tamaulipas, Guanajuato, Michoacán, estos lugares donde se produce Oaxaca, evidentemente, mezcal de gran calidad y que se exporta y que tiene una presencia internacional, las bebidas de agave como tequilas y mezcales en todo el mundo. Y como siempre, agradezco su gentileza.